Buen día, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes de los jardines del Palacio Federal, de este palacio que además es parte de toda una construcción, de un proceso histórico de la participación y que hoy legítimamente el pueblo está expresado aquí en este proceso de transición hacia lo que nosotros llamaríamos la comunocracia, un elemento fundamental para poder desmontar, tal como lo establece en el preámbulo constitucional, que hay que refundar la república para ser republicano y que para nosotros es fundamental. Yo quiero hacer una referencia, y esto quiero hacerlo con todo respeto, yo no tengo presunciones de intelectual, pero sí quiero hacer referencia al quinto acto de la escena número 4, porque quiero mandar un mensaje con esto, en relación a Shakespeare, referido a la tragedia histórica de Ricardo III. Decía: mi reino por un caballo, un caballo, un caballo. Como un rey pierde su reino a causa de mal herraje en la pata de un caballo. Yo quiero decir, con esto debemos estar alerta. Yo creo que la revolución está avanzando y esta escena, este contenido que está aquí, implica cómo cualquier detalle, cómo cualquier situación que no estemos mirando nos puede llevar a comprometer todo el proceso que estamos llevando hasta ahora a la cabeza de nuestro presidente, el vicario de Chávez, legítimamente electo por el pueblo, como es Nicolás Maduro. Yo creo que tenemos que estar atentos en tomar las calles en paz, atento en algo que voy a decir que me parece muy importante. Yo creo que en este momento hay que informarle el porqué de estas medidas, pero sobre todo cómo es la estructura económica de manera didáctica, de manera sencilla, desde nuestros cadetes que están formándose en estas gloriosas universidades militares bolivarianas hasta los distintos colegios en el bachillerato y todos los espacios, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Yo creo que nosotros tenemos una profunda tarea y yo hago un llamado al polo patriótico, yo hago un llamado al Partido Socialista de Venezuela, yo hago un llamado a todos los movimientos adherentes, confinidantes, coincidentes, militantes de la causa revolucionaria. Es el momento de explicar lo que está ocurriendo en este proceso de transición, fundamentalmente en el hecho económico. No nos podemos olvidar, hay dos elementos fundamentales para que haya cambio en un proceso revolucionario. Uno tiene que ver con la educación, que implica la cultura, donde se reproduce toda una estructura, y el otro tiene que ver con la estructura económica. Yo creo que nunca en la historia nuestra, esto que está ocurriendo hoy, donde un gobierno revolucionario, un gobierno legítimamente electo por el pueblo, empiece a desmontar lo que se construyó después de la entrega de la guerra federal y reafirmado por lo que fue el aparecimiento del petróleo, como se convirtió esta oligarquía depredadora, parasitaria, que se aprovecharon estos latifundistas y comerciantes, no se le puede llamar sino mercaderes, se apoderaron de la renta petrolera de este país, reforzándose a partir de 1914. Yo creo que esto tenemos que estar alerta. No estamos hablando de cualquier cosa. No se trata de creer porque en este momento hay una reafirmación del pueblo venezolano de apoyar, donde en la medida que la confianza y la seguridad crecen, indiscutiblemente que la credibilidad debe crecer. Pero ella tiene que tener sostenibilidad y ella debe expresar en la seguridad, debe expresar precisamente en forma organizada. No dejemos en manos de las encuestas, no dejemos la victoria en manos de encuestas, no dejemos nuestras acciones en manos de las encuestas. Yo como investigador, como docente universitario, respeto indiscutiblemente las encuestas, pero la encuesta es una fotografía del momento y nosotros no estamos peleando en esta oportunidad con cualquiera.
El imperio está poniendo a funcionar toda su estructura, desde el uso de las ONG, desde el uso de todo lo que él previamente elaboró para acelerar todos unos procesos. No descartemos en absoluto ninguna de las acciones organizadas que debamos hacer, porque hacia la revolución hay muchas amenazas. Una revolución que no tenga estas amenazas, entonces indiscutiblemente se entregó en los brazos de la oligarquía o del imperio. Creo que debemos estar mosca con esto, tener una conducta de atalayero, no de augures, no de ponernos a presar, sino de atalayero, estar vigilante. Y por eso es muy importante, porque estamos avanzando. Y ese avance significa que debemos cuidarlo. Yo hoy quiero saludar un acto inaugural que se va a hacer en el Salón de los Escudos del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz aquí en nuestra asamblea. Eso va a ocurrir a partir de las 11 de la mañana. Saludamos la presencia de ellos porque además nosotros hemos abrazado la bandera de la paz. Bueno, vamos a ver nuestro invitado. Ya vamos a hablar con Alexis Corredor, que es nuestro invitado hoy, para compartir con él y crear argumentos en función de este proceso bolivariano y este legado histórico que nos han dejado. Vamos a la pausa y estaremos con nuestro invitado, Alexis Corredor. Bueno, estamos ya acá con nuestro invitado y estamos compartiendo todo un proceso que estábamos conversando previamente. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que hemos conversado en esto y que a mí me parece clave es el momento que estamos viviendo. Yo creo que estamos avanzando y siempre refiriéndose a Sancho cuando decía, si los perros ladran es porque la carreta avanza. Sí, pero yo creo que en este momento yo hice mención a ese quinto acto de la escena cuarta de la trágica e histórica de Ricardo III, cómo factores que conspiran le cambiaron o colocaron un mal herraje para que el reino se perdiera. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en este momento porque estamos avanzando. Te quiero dar la bienvenida, sé que como dirigente que has sido tú siempre en una lucha revolucionaria, tus avances, tu compromiso, nos gustaría que con tus reflexiones nos pudieras orientar en este análisis de coyuntura que nosotros consideramos clave. Bienvenido. Muchas gracias, Eric. Agradecido de parte del colectivo al que nosotros pertenecemos, la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en este caso del Estado Miranda, de tu cordial invitación. Gracias. Y a propósito de lo que planteas, es importante destacar que solamente con un hecho, el día de ayer, Día del Estudiante Universitario, nos refleja una República Bolivariana de Venezuela que de alguna manera evidencia la coyuntura que estamos viviendo. Una ciudad de Caracas, bien, prácticamente abarrotada de un movimiento estudiantil, no solamente de las universidades públicas, de los colegios universitarios, no solamente de los liceos, sino también de las universidades que han nacido en revolución, como la UNEFA, la Universidad Bolivariana, la Universidad de la Seguridad Social. Y la alegría que observamos en esta generación, que me hace recordar inclusive cuando yo conocí al dirigente estudiantil Eric Rodríguez, bien, y estábamos nosotros en el Pedagógico de Caracas, y bueno, fueron luchas muy fuertes de una coyuntura que indudablemente negaba todos los vestigios de democracia de lo que decía ser, ¿no? Y en aquella coyuntura de hace 25, 30 años, nosotros, para hacer una movilización como la que vimos ayer, indudablemente teníamos que confrontar miles de obstáculos. Evidentemente, en el momento que nosotros estamos viviendo, ese hecho del día de ayer, vinculándolo incluso con lo que ocurrió el día martes, cuando estuvimos concentrados acá cerca de la Asamblea Nacional esperando la decisión de la aprobación de la ley habilitante,
implica que está un pueblo en la calle. ¿Bien? Un pueblo que de alguna manera despertó, como lo han dicho muchas personas, políticos, gente de nuestro pueblo, ¿bien? Despertó gracias a un gigante, gracias a una campanada que dio una persona el 4 de febrero del año 92. Fíjate, Alexis, que yo lo mencioné tu nombre al comienzo, bueno, que íbamos a estar contigo, que eres un dirigente gremial, un dirigente siempre comprometido, tal como tú has señalado, que empezaron a impulsarse desde el pedagógico. Alexis Corredor, a mí me gustaría, tú que has estado vinculado además en la docencia, en el área educativa, me gustaría que pudiéramos ver un video que nos ha preparado nuestro equipo de producción y pudiéramos seguir comentando esto, porque yo creo que hay que reforzar esta argumentación de lo que estamos hablando. Vamos a ver el video. Y le he ordenado que activemos el próximo año 10.000 becas para estudiar en el exterior, en las mejores universidades y formar en pregrado y en posgrado a los estudiantes de forma creciente en las carreras estratégicas que necesita la patria. Fíjate, aquí hubo un momento, tal como ha señalado nuestro presidente Nicolás Maduro, en que la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que me pareció muy importante, en que dio un impulso a un grupo de venezolanos. Esos venezolanos fueron muchos, yo fui uno de los beneficiarios en ello, un acuerdo que hubo, y fuimos al exterior y muchos de ellos regresaron, pero regresaron en una forma asumiendo un proceso de transculturización, porque entonces lo que querían era reproducir el pensamiento dominante que estaba allá, querían hacerlo aquí. Y empezaron a subestimar el país, que este país no se puede, aquí no se puede investigar, etcétera. Empezaron a negar, ¿no? Y a desconocer aquí. Yo creo que es muy importante todos estos avances que tenemos que hacer, porque hay un compromiso. El país necesita para su soberanía, porque tenemos que seguir construyendo, tener muchas personas que se formen en distintas áreas, pero para garantizar esa independencia con esa soberanía que es necesaria. Y hemos visto allí cómo después la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho se convirtió en dar era préstamo. Entonces alguna gente hacían algunas triquiñuelas, algunas cosas, porque bueno, de alguna manera eran préstamos y la gente después regresaba, no tenía trabajo. Se vieron en miles de dificultades. Yo creo que ahora nosotros estamos dando en términos de la educación como tiene que ser. Ese es un derecho que tenemos los venezolanos, pero también una responsabilidad por la patria. No puede ser que un venezolano, como yo conozco a algunos, profesores universitarios, los mandaron al exterior con dinero nuestro y se quedaron al servicio de intereses totalmente ajenos a nuestro país. Y que aquí alguna gente lo elogia, porque dice, no, él está al frente de MIT. Ajá, pero ¿quién lo formó para estar allá? ¿MIT? ¿O realmente fue este país? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo pienso que el punto de partida es qué modelo económico de alguna manera respaldaba esas políticas y esos proyectos. Porque si nos vamos en la historia, ¿qué momento político vivía Venezuela? ¿Qué gobiernos teníamos en Venezuela? ¿Y qué modelo de país? Después de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, aquella propaganda tan grandiosa de la campaña electoral, la Gran Venezuela, el está barato, dame dos, porque así era el término, se vivía y qué se nos inculcaba a los venezolanos, a los jóvenes de aquella época, que casualmente es donde coincidimos. Así Bien. es. Entonces, el proyecto de país que había en aquel momento, por ningún lado vislumbraba la soberanía, por ningún lado vislumbraba lo que es la necesidad del desarrollo endógeno, lo que es la necesidad de tener patria, porque es que era el modelo del desarrollo capitalista. Así es. Recordemos muy bien eso. Sí, me gustaría con tu permiso que pudiéramos hacer una pausa, pero yo no quisiera sino que eso lo pudiéramos desarrollar en el próximo segmento, con tu permiso realmente. ¿Cómo no? De manera tal que esto es un elemento argumentativo porque tenemos que colocar la historia, ese memorable que nos dijo Chávez, para nosotros comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Con el permiso del profesor Alexis Corredor, ya volvemos.